Hola a todos, estamos acá con Eduardo Garzón Espinosa, acá en España, en Madrid más precisamente, y nos tomamos un tiempito previo a la presentación del libro para conversar un poco sobre la economía española. Te agradezco mucho, Eduardo, que puedas hacerte un tiempito de venir antes. Un placer, gracias a ti por invitarme. Gracias a vos. Bueno, para adentrarnos un poco en cómo considerás vos que viene la economía española, viene creciendo, pensás que tiene un buen desempeño, un mal desempeño, cómo es tu análisis global? Sí, la verdad es que si atendemos a los indicadores convencionales de macroeconomía, como PIB o como creación de empleo, la verdad es que la economía española lleva desde el año 2021, desde que rebotó desde la pandemia, que la verdad es que sufrió una caída muy importante debido a que tiene un modelo productivo muy orientado hacia el turismo y claro, la pandemia pues, fue uno de los más perjudicados. Pero desde entonces, desde que rebotó, tiene un comportamiento, como digo, macroeconómico en términos convencionales muy potente y eso en buena medida también se debe a lo mismo, a ese sector productivo que ahora, al estar tan enfocado al turismo y que este tiene una importancia tremenda desde los tiempos posteriores a la pandemia, pues está reaccionando muy bien. No quiero decir que ese sea el único motivo que está llevando a la economía española a crecer por encima de la media europea. Se han cambiado las tornas antes de la pandemia, sobre todo después del año 2008, con la gran crisis financiera. España crecía bastante por debajo si es que crecía algo, ¿no? De las economías europeas, sobre todo Alemania, Francia, y ahora ocurre exactamente lo contrario. España está creciendo mucho más y conjuntamente con Grecia, incluso con países como Portugal, que los países del norte. Y esto sin duda se debe a que países como Francia, como Alemania, son muy intensivos en energía, ¿no? Tienen una industria muy potente, por lo tanto necesitan energía, no como el sector turístico español, que es menos intensivo en energía, y la energía después de que se disparase tantísimo en el año 2022, primero por los cuellos de botella post-pandémicos y luego por la guerra de Ucrania, pues lo que ocurrió es que estos países han salido perdiendo en este reparto, ¿no? Por así decirlo, de la división del trabajo. Y si hablásemos de términos menos convencionales, pues España sigue teniendo una de las tasas de desempleo más altas de toda la Unión Europea, siempre ha estado muy por encima y sigue estando, es verdad que está reduciendo la brecha, pero sigue estando en el número uno de mayor desempleo. Yeah. También tiene una de las tasas de desigualdad más elevadas de toda la Unión Europea. Es verdad, de nuevo, que la está reduciendo, pero parte de unos niveles muy malos, ¿no? Entonces, en términos de lo que le preocupa a la gente, pues, la economía puede estar creciendo un 3, un 4, un 5%, pero luego hay mucha gente que queda fuera, ¿no? Y ahora uno de los principales problemas, y con esto acabo, es el de la vivienda. Igual que en muchos otros países o en la mayoría de los países, los precios están aumentando mucho, pero en España se da la particularidad de que debido a la dictadura franquista, que se priorizó mucho la vivienda en propiedad, pues ahora la gente no puede acceder a la propiedad porque está muy cara y claro, el mercado del alquiler siempre ha estado abandonado, por eso que te estoy diciendo. Entonces los precios ahí también están disparatados y la gente al final no tiene ni capacidad de comprar una vivienda ni de vivir de alquiler en ella. Así que está siendo un drama, sobre todo en las grandes ciudades. Sí, con respecto a eso hay dos dudas que me surgen con respecto a la vivienda, que vi que está todo bastante álgido, sé que hubo algunas manifestaciones sobre ese tema. Primero, la responsabilidad mayor, por ejemplo, en lo que es la vivienda, ¿es más una cuestión municipal, de, por ejemplo, el caso de Madrid, o es más algo a nivel nacional? ¿Quién tiene más responsabilidad en esa cuestión? A ver, los factores causales de la problemática son muy variados, en la mayor parte son externos, es decir, esto no le ocurre solo a España ni solo a Madrid, sino que le ocurre a un montón de ciudades a lo largo y ancho del mundo. Y en mi opinión tiene mucho que ver con la política monetaria ultra expansiva aplicada desde el año 2008, después de la gran crisis financiera, ya se sabe, los bancos centrales creando muchísimo dinero, que era, creo dinero, y compro activos que estaban en posesión de fondos de inversión, con lo cual los fondos de inversión de pronto no tuvieron que esperar 5 o 10 años a recibir la rentabilidad de su inversión, sino que la recibieron de golpe y porrazo. Eso es muchísimo dinero que no sabían qué hacer con ello y empezaron a orientarlo hacia uno de los sectores
más lucrativos, más rentables, sobre todo en aquel momento que los tipos de interés estaban muy bajos, ¿no? Y el Banco de España ha incluso cuantificado la rentabilidad de invertir en alquiler en España y es superior al 10%, que es una salvajada porque cualquier otro tipo de operación financiera la rentabilidad es menor. Entonces hemos visto como un montón de fondos de inversión a nivel europeo, pero también más allá, se han dedicado al sector inmobiliario y entonces han tensionado los precios por el lado de la vivienda, de compra-venta y también por el lado del alquiler. A eso se ha sumado pues que hay una deriva demográfica de salir de los pueblos y de las pequeñas ciudades a ir a las grandes ciudades. Eso es mucha más tensión hacia ciudades como Madrid, que no le ocurre a un pueblo de Huesca, por ejemplo. Y por otro lado tenemos que el turismo ha rebotado muchísimo después de la pandemia, ahora es un sector que está en auge y eso de nuevo es mucha más presión. Gente que viene de fuera a vivir en España, sobre todo, bueno, a vivir también hay de eso, pero sobre todo a estar de turismo y se concentra en las ciudades más turísticas como Barcelona, como Madrid y eso tiende a elevar muchísimo la demanda. ¿Por qué? Porque ven mucho negocio y viviendas que antes estaban destinadas para alquiler residencial, que no eran muchas por lo que te estaba comentando antes, ahora se están orientando hacia el alquiler turístico. Entonces, las competencias para poder regular eso son sobre todo autonómicas, lo que serían las provincias en Argentina, pero también locales. Lo que pasa es que tienen muy poco alcance, tienen muy poca posibilidad porque al fin y al cabo esto es un fenómeno que trasciende las fronteras locales, sino que tiene que ver, como está diciendo, con factores que van mucho más allá, como la demografía, como el turismo, como los fondos de inversión. Entonces, la verdad es que estamos en un problema muy grave, más acentuado en España porque se ha abandonado desde hace mucho tiempo el mercado del alquiler y las respuestas no son fáciles ni sencillas. Se podrían hacer algo y de hecho este gobierno está tratando de hacer algo mucho más seguro que lo que hubiese hecho los gobiernos anteriores, que no hicieron prácticamente nada, pero sigue siendo muy, muy insuficiente, porque los controles de precios no acaban de funcionar, porque al fin y al cabo dependen de las comunidades autónomas que tienen gobiernos que son de derecha y no quieren aplicarlo. Básicamente ese sería el principal ¿Y problema. vos crees? Porque yo vi contenido, de paso recomiendo el canal tuyo que tenés en YouTube, que es muy bueno. Vi que habías hecho algo de contenido acerca del mercado de las viviendas en Austria. ¿Vos ves algo que se pueda aplicar de ahí acá a España o lo ves medio impracticable? Es muy difícil, es decir, algo se puede hacer, uno se puede inspirar, ningún modelo, ya sea de vivienda, ya sea de cualquier sector económico, no se puede extrapolar y decir, venga, lo cojo aquí y me lo llevo a otro país. De hecho, en Austria, pues se da la particularidad, en Austria y en particular en Viena, que la política de vivienda lleva cobrando mucha importancia desde hace más de 100 años, desde 1918 prácticamente. Entonces, eso es tener mucho tiempo para realizar una política de vivienda que en España pues no tenemos tanto tiempo, evidentemente, para hacerlo, ni siquiera una mentalidad. O sea, en España ya no ha habido una mentalidad, un proyecto de política de vivienda, sino que simplemente ha sido, bueno, pues si puedes comprarla bien y si no, pues ya está, ¿no? Como era también algo muy espoleado desde la dictadura franquista, de vamos a tratar de que había un interés ideológico, ¿no? Hacer que la clase obrera tuviese una vivienda y tuviese algo que perder, ¿no? Entonces, que se hiciesen más conservadores. Y eso le salió más o menos bien. Lo que ocurre es que hoy día, que ahora la proporción de la población española que vive en propiedad está bajando muchísimo, antes era de las más altas de la Unión Europea, 80% o por ahí, ahora no sé si está en torno al 70%, entonces está bajando muy rápido y hay una serie de problemas. Lo de Viena hay cosas que son muy interesantes. El hecho no solo de tener un parque de vivienda público muy potente, que eso en España está fatal, o sea, no llegamos ni al 2%, o sea, es muy, muy, muy bajo en comparación con los países de nuestro entorno y eso tarda tiempo, no se puede poner aquí a construir vivienda pública de la noche a la mañana. Por cierto, en España se hizo mucho durante la dictadura, también en los años de la democracia, pero el problema es que no eran ad eternum, sino que esa vivienda pública al final se acaba vendiendo. Y eso es lo que ha ocurrido en un montón de comunidades, solo en algunas de ellas, como en Euskadi y otras por ahí, sí que cuando construyen una vivienda pública se establece que debe ser para siempre, pero en otras comunidades como la de Madrid es 15 años, a los 15 años ya puedes venderlo. Entonces la mayor parte de la vivienda pública se ha vendido y eso es al mejor postor para que hagan negocio y gente que no tiene capacidad económica que se queda fuera. Y luego otro elemento muy interesante de los de Viena son las housing institutions, ¿no? Que son una especie de asociaciones sin ánimo de lucro o con lucro limitado que tienen una serie de incentivos para poner en vivienda asequible en alquiler asequible una serie de viviendas, ¿no? Esto en España está absolutamente abandonado, algo hay, sobre todo en Euskadi, pero desde luego está muy lejos de lo que nos gustaría y lo que necesitaríamos. Con respecto a la inflación,
¿Cómo viene dando en España o con respecto a Europa? ¿Cómo viene el proceso inflacionario? ¿Le atribuís, ya creo que sé la respuesta, no le atribuís a esto un fenómeno estrictamente monetario, pero ¿cómo explicarías la baja inflación, podemos decirlo en términos comparativos, que tiene España? O cómo es con respecto a Europa, mejor dicho, porque quizás no es tan baja con respecto a Europa, o sí, no lo sé. Sí, a ver, lo que ocurrió en España fue algo muy particular y es que en un primer momento, cuando se dio ese shock de oferta, a ver, fue claramente un shock de oferta, esto está reconocido por casi toda la academia y solo los pocos monetaristas que siguen dogmáticos a tope creen que la inflación es un fenómeno monetario, ¿no? O exclusivamente monetario. Aquí claramente un factor de oferta por los cuellos de botella derivados de la pandemia y luego por la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, precisamente por ese shock que fue energético, en un primer momento a España le dio más fuerte que a nadie por una cuestión estadística, puramente estadística, y era que el Instituto Nacional de Estadística calculaba el precio de la electricidad en función solo de un tipo de modelo, el de la vivienda, que tenía un precio de electricidad que derivaba o estaba determinado por los precios internacionales de la energía, pero eso era el 40% de los hogares, que enseguida vieron aumentar su factura, pero el resto durante un año estuvieron protegidos. Eso le ocurrió a todos los países de la Unión Europea, pero calcularon bien. Entonces, claro, el peso del impacto no te lo llevas tanto fuera de España y en España sí. Entonces, en un primer momento había muchos titulares de España tiene más inflación que el resto de Europa, claro, pero fue simplemente un efecto temporal por esto que estoy diciendo estadístico. En el momento que ya todos los países empezaron a asimilar ese shock, se vio como España tenía un impacto mucho menor que el resto. ¿Por qué? Pues por lo mismo que estábamos comentando antes. El sector turístico no necesita mucha energía para funcionar. En cambio, el sector industrial alemán, que es muy fuerte, muy intensivo en energía, sí lo necesita. Entonces, si de pronto tienes la energía mucho más cara, se te acaba trasladando a todos los precios y sobre todo que tiene un impacto negativo mucho mayor en tu actividad económica. En España, pues esto que siempre había sido una maldición, ahora le está viniendo bien, ¿no? Entonces, sigue siendo una inflación muy elevada, los salarios no han recuperado todavía el poder adquisitivo que perdieron durante estos 2 años y medio de inflación elevada, pero actualmente está por debajo del 2%. No solo el IPC, sino también incluso la inflación de los alimentos y las bebidas, que sí que vino con bastante intensidad, aunque fuese un poquito más tarde, ¿no? Entonces, ahora mismo está la inflación controlada en términos convencionales. ¿Y cómo correlaciona eso? ¿Cómo lo vinculás que la vivienda esté aumentando tanto y que el IPC no tanto? En Argentina, te lo explico, en Argentina la vivienda tiene una incidencia solamente del 4% sobre la canasta del IPC, entonces puede aumentar mucho el valor de alquiler y tiene una incidencia baja. ¿Pasa algo similar acá? Pasa peor. El IPC no incluye la vivienda. No incluye, peor, ni el alquiler ni la compraventa. Lo que incluye son simplemente los gastos de luz, agua y gas. Pero eso, claro, eso no es estrictamente el precio de la vivienda. Y de hecho, ahora llama la atención porque sí están aumentando muchísimo los precios de la vivienda y también del alquiler, pero es que antes del año 2008 aumentaron muchísimo más y en mucho menos tiempo. Y ocurrió lo mismo, el IPC fue ciego, totalmente ciego a eso. Entonces la inflación convencional pues no se enteró. Por ende, el salario real también termina siendo algo que el cálculo no refleja la realidad. Eso es lo que en Argentina ahora con Milei lo que nos está pasando es eso, que está recuperando un poquito el salario en los últimos, cuando vos medís mes a mes, te figuran los últimos meses que recupera muy poquito. Nada que ver con la caída, todavía no se recupera esa caída, pero quiero decir, y uno cuando le dice a un trabajador, no, pero ya está recuperando un poquito, dice, no, ya en el bolsillo no me queda nada, finalmente, así que... Claro, es que recuperar un poco después de haberse hundido, pues no compensa. Y aparte porque es una canasta que no refleja y que el gobierno aparentemente está haciendo eso sí bien, es revisar esa canasta porque realmente no refleja, los medicamentos también menos del 4%, el transporte menos del 4% de incidencia sobre el total, y cuando uno va a la gente de bajos recursos, el transporte puedes gastar el 20 o 25% en Argentina. Muy alta la incidencia que tenés para ir mismo a trabajar, ¿no? Así que bueno. Con respecto al déficit fiscal, ¿cómo viene manejándolo España? Sé que vos tenés una postura que tuvimos en una charla, que vos me dijiste que no era necesario fijarse el superávit fiscal como un objetivo, que no era necesario llegar al mismo, y ahora quizás lo puedas desarrollar un poco más, o cómo ves esa cuestión del déficit fiscal, si la ves un problema, no la ves un problema. O sea, el déficit fiscal es necesario para la inmensa mayoría de los países porque es simplemente una herramienta de política económica. De hecho, si cogemos todos los años para los que hay disponible en cualquier base de datos, desde, por ejemplo, 1980 hasta la actualidad, vemos que más del 80% de los países han tenido déficit público de forma continuada y no ha pasado nada malo por eso, ¿no? Ha pasado por otras cosas. Solo una minoría logra tener superávit público o superávit fiscal porque o son
paraísos fiscales, les viene mucho dinero de fuera para blanquear, para defraudar, entonces se le llenan las arcas públicas automáticamente sin quererlo ni beberlo, y las grandes potencias exportadoras, ¿no? O sea, hablamos de las petrolíferas como Noruega, como los países del Golfo Pérsico, que es lo mismo, le llega mucho dinero de fuera y entonces se le llenan las arcas públicas, ¿no? Pero el déficit público es una herramienta de política económica que es algo normal y natural y que depende también cómo la utilices. Obviamente puedes tener déficit público para corromper o tener mucha corrupción o para cargarte el país o para aumentar el gasto militar, o puedes tener un déficit público para mejorar las condiciones de vida de la sociedad o mejorar tu propia tecnología, tu propio sector productivo, ¿no? En España lo que ocurre es que hemos tenido un cambio de timón tremendo desde antes de la pandemia hasta después de la pandemia, porque, claro, como en todos los países ocurrió, en el año 2020, a partir de marzo, se dijo, da igual el déficit público que tengas y la deuda pública que tengas, puedes aumentarlo todo lo que quieras porque necesitamos reactivar la economía. Y eso fue la prueba palpable, empírica, de que el déficit público lo puedes elevar hasta donde quieras sin que necesariamente tenga que haber consecuencias macroeconómicas. Y estoy hablando de España, que llevó al déficit público al 10% del PIB, pero es que países como Japón, como Australia, como Nueva Zelanda, lo llevaron al 40% sobre el PIB en algunos trimestres. O sea, algo necesario en un momento de shock negativo, ¿no? Ahí se ve claro, había necesidad de sanitaria, humanitaria, hay que poner la herramienta económica a su disposición y ahora tendría que ocurrir lo mismo. Hay desempleo, hay gente que no tiene acceso a la vivienda, hay problemas sociales de otro tipo. Deberíamos utilizar esa palanca. No es algo ilimitado, que no tenga riesgo, por supuesto que sí, pero no tiene sentido fijarnos en las reglas fiscales, sobre todo las europeas, que son además más estrictas que las que suele haber en otros países y que del año 2020 al año 2024 han estado suspendidas. Ahora se han recuperado y son de nuevo igualmente absurdas, porque se han modificado un poco, igualmente absurdas que como eran antes de la pandemia. Tener un déficit público del 3% sobre el PIB, una deuda pública del 60% sobre el PIB, eso es atarte las manos, no tiene sentido, porque hay países que necesitarán tener más para conseguir sus objetivos de política económica y hay otros menos. Fíjate lo que está ocurriendo ahora en Francia, que como está en una situación coqueteando con la recesión, por lo que estábamos comentando antes, se quejan y dicen, no vamos a poder cumplir los objetivos de déficit público, porque cuanto peor te vaya la economía, menos recaudación impositiva tendrá, más se te dispararán los gastos, ¿vale? Entonces a España le está yendo ahora la cosa bien, entonces está reduciendo el déficit público, pero a Francia le va mal y está aumentando el déficit público. Y el propio gobierno francés se ha quejado y dice, esto es que no se pueden cumplir las reglas. Por cierto, esto ya ocurrió en los años 90 y se cambiaron, porque Francia y Alemania se quejaron, es que no estamos cumpliendo las reglas, pues se cambian, porque son los que llevan la batuta en la Unión Europea. Son reglas anticientíficas, inventadas por la cara, no tienen ningún criterio lógico y lo único que hacen es empeorar las condiciones de vida. Europa está mucho peor que antes de la construcción del euro, porque antes no tenían tanta importancia estos objetivos de déficit público. Y se ve claramente ahora, por ejemplo, Mario Draghi, que fue presidente del Banco Central Europeo y también primer ministro de Italia, ha establecido y publicado un informe en el que se ve claramente que la Unión Europea está muy por detrás de China o de Estados Unidos por culpa de no tener suficiente inversión pública y propone unos 800.000 millones de euros cada año. Es una locura, es mucho más que el plan Marshall, porque es algo que necesitamos porque por culpa de la regla de estabilidad presupuestaria no hemos aplicado durante un montón de años. Claro. Y en ese juego y en ese contrapeso, ¿vos qué rol le atribuís a la presión tributaria? O sea, porque justo pones el ejemplo de Francia, que si no me equivoco está al tope de los países con mayor presión tributaria del mundo, está ahí coqueteando el 50% prácticamente del PIB, lo cual es alto, es altísimo, creo que el segundo viene Dinamarca. ¿Y eso cómo lo atribuís? O sea, si vos le pondrías en un segundo rol en la cuestión del déficit fiscal, vamos a decirlo así, no en un rol preponderante, la presión fiscal debiera ser alta, debiera ser mediana, o quizás más progresiva, creo que va a ser por ese lado, quizás más por ese lado, o qué opinas al respecto. En realidad... ¿Y cómo es la española? Perdón, imagínate eso. Vale, la presión fiscal en España está por debajo de la media de la Unión Europea, incluso muy cerca de la media de la OCDE, que tiene países que tienen menor nivel de desarrollo, ¿no? O sea que España tiene una presión fiscal baja para lo que podría tener, acorde a su desarrollo económico. Lo que ocurre es que yo tengo una visión opuesta a la convencional. La visión convencional es un país necesita tener mucha presión fiscal para tener mucho gasto público. Mi visión es la opuesta. Para tener mucha presión fiscal necesitamos tener mucho gasto público. ¿Por qué? Porque el gasto público dinamiza la actividad económica, da dinero. Un euro de gasto público es contablemente, matemáticamente, un euro de ingreso privado.
de una empresa o de una familia. Entonces, si tú dinamizas la actividad económica, la gente tendrá más capacidad económica y podrá pagar mucho más impuestos. Que se fije todo el mundo en que los países con mayor presión fiscal también tienen mucho gasto público y no es porque le haya venido eso, sino porque le viene a posteriori. Sé que esto es contraintuitivo y más difícil de explicar en muy poquito tiempo, pero al menos que se le pueda dar una pensada a eso. En España, lo que deberíamos conseguir no es preocuparnos por un nivel de presión fiscal, sino porque haya justicia fiscal. Es muy diferente. Yo no quiero aumentar los impuestos porque España necesite dinero para gastar, porque España tiene déficit público todos los años, es decir, está gastando más de lo que ingresa. Y en la pandemia lo vimos. ¿Había necesidades? Nos dio igual la recaudación. Fue unos años en los que se dijo, necesitamos esto, lo ponemos como objetivo y número uno, es muy importante, y nos da igual la recaudación, que encima se estaba hundiendo. O sea, eso es lo que yo quiero. Objetivos sociales y luego la política económica que venga detrás. Entonces, ¿queremos acabar con el desempleo? Es una de las propuestas que tenemos nosotros, por ejemplo, desde la teoría monetaria moderna, con el trabajo garantizado. Garantizar un empleo a todo el mundo que quiere que pueda trabajar. Y luego lo del déficit público, que se adapte. Y lo mismo con la presión fiscal. Nosotros por justicia fiscal queremos que los grandes patrimonios, que las grandes fortunas paguen proporcionalmente más. No solo por un tema de justicia, sino porque en términos económicos viene mucho mejor. Los países más desarrollados en términos económicos son también los más equitativos y los que menos concentración de riqueza tienen, como los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no es algo solo de me da rabia o me parece indeseable que haya mucha desigualdad, sino que incluso viene bien para la actividad económica. Así que yo preferiría no pensar ni preocuparme por los indicadores de presión fiscal, sino, oye, las grandes empresas y las grandes fortunas que paguen más. Eso va a elevar la presión fiscal, pero no es algo que yo pusiese como meta. Sí, porque aparte, complementando lo que decís, ¿no? Uno piensa en presión fiscal, por ejemplo, en el caso de Singapur, que es el ejemplo por excelencia a veces de la derecha, están aumentando el IVA en este momento, van aumentando progresivamente el IVA para dar mejores servicios de salud y demás. Lo que pienso es que si uno aumenta la presión tributaria y en realidad estas grandes multinacionales se pueden instalar en paraísos fiscales, en realidad la presión termina ejerciendo más sobre todos, ¿no? O sea, termina aumentando el IVA, como termina siendo Singapur y demás, y entonces todos terminamos pagando y no terminan pagando quizás los que más se están enriqueciendo con el sistema, con lo cual en Argentina tenemos el caso de Galperín, que es uno de los máximos millonarios de Argentina, que está radicado en Uruguay para pagar menos impuestos. Y acá en Europa ocurre muy, muy recurrentemente, así que me parece que ese es un tema bastante interesante a abordar. Y con respecto a España, ¿hay alguna preocupación que vos tengas en mente con cómo se va a desarrollar España? ¿Qué se espera para el futuro? ¿Qué pensás o cómo ves a España en el futuro? Yo le veo a la economía española un problema muy importante, más allá de los que he dicho a corto plazo, que sería, hay un desempleo muy elevado y también hay un problema de vivienda, esos serían los problemas de emergencia de ahora, ¿no? De corto plazo. Pero a medio y largo plazo le veo un problema variado, y es que el hecho de enfocarte mucho hacia el sector turístico, eso puede ser una suerte, un ejercicio de suerte, porque ahora nos va bien, pero en el momento en el que al turismo le vaya mal, por lo que sea, por una pandemia, por una guerra, por lo que sea, porque nos ha ocurrido, pues entonces volverá a caer. Entonces no puedes tener una economía tan dependiente de un único sector. Es verdad que España tiene un modelo productivo bastante diversificado en comparación con otros países del mundo, pero en relación a países de Europa está muy poco diversificado y muy orientado hacia el sector turístico, ¿no? Que es el que tira en buena medida de la economía. Entonces, debería haber una diversificación productiva y, por otro lado, debería haber una transición energética y ecológica muy potente, porque no podemos perder de vista que tenemos unos desafíos ecológicos ahí, a la vuelta de la esquina, lo estamos sufriendo ya hoy día y ninguna economía parece que se esté preparando para ello. O sea, y eso, tímidamente vemos que hay planes de Next Generation de la Unión Europea, que venga dedicada a digitalización, dedicada a energía renovable, pero se necesita no solo eso, que eso está bien y suma, sino un cambio radical de modelo productivo. No podemos basar nuestra economía española, y como tantas otras, en consumir productos que vienen de la otra parte del mundo, porque eso tiene un gasto energético y de recursos naturales tremendo, ¿no? O, por ejemplo, la gente en España utiliza muchísimo el coche por culpa de la orografía, por culpa de una planificación urbanística que ha dejado de lado articular los domicilios con los centros de trabajo. Entonces necesitamos electrificar nuestras ciudades, conseguir que la gente se pueda desplazar a través de otros medios diferentes al vehículo privado, que sobre todo es combustible, ¿no? Entonces eso es un desafío a medio y largo plazo, porque ya hay otras economías que lo están haciendo. China la primera.
China está invirtiendo muchísimo en energías renovables y siendo un país que sigue contaminando muchísimo porque tira del carbón, al menos están viendo por dónde van los tiros y cómo hay que adaptarse al futuro. Europa está fuera de eso, un poquito ahora con el Next Generation, pero es que es muy poquito en comparación con lo que ha hecho Estados Unidos, donde también se han dado cuenta y han dicho, el plan IRA lo aprovechamos aquí y el plan CHIP lo aprovechamos aquí para electrificar todo lo que podamos, dedicar muchos recursos a la energía renovable, y eso es tener visión de futuro. Y también, por supuesto, a pues sectores productivos intensivos en alta tecnología, en alto conocimiento. Pues esto en España no hemos tenido política industrial desde hace muchísimo tiempo. Es más, Guido, tuvimos un ministro que era de izquierda en teoría, que era del PSOE, que dijo que la mejor política industrial era la que no existía. O sea, esto suena hasta libertarismo, ¿sabes? Hay una frase muy parecida en Argentina durante el menemismo. Pues de aquellos polvos, estos lodos. Está bien. Por último, última pregunta, quería decirte, porque me surgió la duda mientras escuchaba hablar, si hay alguna incidencia en la economía, esto es una duda más particular que tuve desde siempre, ¿hay alguna incidencia en la economía que haya tanta diversidad cultural dentro de España, ya sea lo que es los vascos, Cataluña? ¿Hay alguna problemática con respecto, más allá de la cuestión más política, que han tenido tensiones, sé que hubo tensiones fuertes, en la economía, ¿eso tiene algún impacto o no o al revés, lo ves como un potenciador? A ver, no, potenciadores desde luego que no. Yo lo que veo es que lo político contamina lo económico, es decir, hemos tenido muchos años en los que la región de Cataluña, por cuestiones regionalistas y nacionalistas, ha dicho que se sentía discriminada o que pagaba mucho al resto de comunidades autónomas. Parte de verdad había ahí, pero estaba muy exagerado. Y luego lo que tenemos es que algo que solo ocurre en España, de todos los países del mundo, y es que tenemos un territorio propio que se le cede la soberanía fiscal al gobierno local. Es decir, el gobierno estatal español no tiene competencia sobre los impuestos de ese territorio. Estoy refiriendo a Euskadi y a Navarra. Esto es un vestigio histórico que tiene que ver también con los equilibrios políticos, pero produce anomalías que son no solo cuestiones de discriminación fiscal. Hay gente en el País Vasco que paga menos impuestos que en el resto de España. Eso no tiene sentido y es injusto. Y luego tenemos cuestiones también de fraude fiscal. Hay empresas que se aprovechan de que hay normativas fiscales diferenciadas. No hace falta irse a Irlanda, no hace falta irse a Luxemburgo para defraudar. Lo vemos con el IVA, lo vemos con otros impuestos como el de sociedades. Entonces es una anomalía, es algo absolutamente absurdo que juega en detrimento no tanto del crecimiento económico como de la justicia social o económica, ¿no? Al final, un andaluz es normal que se sienta un poco discriminado en comparación con una persona que vive en el País Vasco, ¿no? Bueno, en definitiva, muchas gracias, Eduardo. La verdad que súper interesante. Igual siempre estamos en contacto, así que podemos seguir conversando desde ya. Así que desde ya les agradezco a todos haber seguido hasta ahora el video. Desde ya pueden comentar, pueden dar like. Pueden desde ya suscribirse, por favor, siempre que puedan, que hay algunos que se olvidan, sabes que miro las estadísticas y más del 50% que ve los videos no está suscrito, no me puedo creer. Así que espero que se sumen y desde ya nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.